Feliz sábado para toda la Iglesia Regalo de Dios. Para mí siempre es un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios. Es un privilegio que Dios nos ha dado a los seres humanos de poder utilizar su palabra y compartirla. El tema de hoy está relacionado con la agricultura. Vamos a pasar un poquito al campo y vamos a hablar de algunos principios en la siembra. Pienso que mi hermano William, si Oscar está por ahí también escuchando, no sé, se sentirán muy identificados con el tema, ya que siempre están trabajando con el tema de la piña. Y qué bueno, vamos a ver algunos principios de siembra relacionados con la misión nuestra de sembrar el Evangelio. Antes de iniciar, quisiera invitarlos a cada uno de ustedes a acompañarme en oración para presentarnos ante Dios, ante el estudio de su palabra. Bendito Dios, Padre Celestial, queremos agradecer, oh Dios, por tu gran amor, tu gran cuidado, por la vida que tú nos has dado. En esta hora, oh Señor, nos presentamos delante de ti sin mérito alguno en nosotros. Queremos pedirte que en el nombre de Jesús, la presencia de tu Santo Espíritu esté en medio de cada uno de nosotros. Bendice de manera especial cada hermano que se conecta en este día, en tu día santo, a escuchar tu palabra. Y quiero pedirte una bendición especial por cada familia aquí representada, oh Dios. Que tú las prosperes, que tú cuides de cada una de ellas, que tu bendición nunca se aparte de ninguno de nuestros hogares y que sobre todo que la presencia de tu Santo Espíritu pueda habitar en medio de cada uno de nosotros. Acompáñanos, oh Señor, en esta hora y que tu palabra pueda confrontarnos, pueda animarnos, pueda ayudarnos a reflexionar seriamente en cuál es tu llamado y cuál es nuestra misión con relación a este llamado que tú nos estás haciendo como tu iglesia. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús te pedimos estos favores. Amén. No sé si se está viendo la presentación. Vamos a ver algunos tópicos y la estoy compartiendo. No sé si se está viendo en todos lados. Henry, Jorge. Henry. Sí, se está viendo perfectamente la pantalla. Ok, gracias, Henry. Bien, vamos a hablar un poco de la siembra del Evangelio y los principios para vivir la visión de Dios en este día. La Biblia declara que la palabra de Dios es una semilla que debe ser sembrada en los corazones de las personas. Quiere decir que cuando nosotros vamos a la Biblia podemos ver que una de las ilustraciones que Jesús utilizó para presentar el Evangelio, para presentar la palabra de Dios, fue compararla con una semilla. En Lucas 8:11, cuando Jesús está explicando la parábola del trigo y la cizaña, Jesús, al explicarla, declara, la semilla es la palabra de Dios. Quiere decir que, de acuerdo a las Escrituras, la palabra de Dios funciona como una semilla. Y cuando vamos a las Escrituras, podemos darnos cuenta que la palabra de Dios es una buena noticia, es la buena nueva, es el buen mensaje de la salvación por medio de Cristo. Es el Evangelio. Quiere decir que la semilla que debe ser sembrada en la mente, en los corazones de los seres humanos, es la buena nueva de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, el Evangelio. Hechos 8:25 enseña que la palabra de Dios es el Evangelio. El texto declara, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Quiere decir que aquí vemos un paralelismo entre la palabra de Dios y el Evangelio. Lo que los discípulos habían testificado y hablado era la palabra de Dios, pero la segunda parte del texto lo confirma comparando la palabra de Dios con el Evangelio. Si yo estoy llamado a sembrar el Evangelio, debo procurar conocer bien esta semilla y cómo se planta. Tengo muchos años comiendo mangos. Hace, en realidad, casi 10 días, un poco más de la semana pasada, Jorge y Raiza se aparecieron aquí en la casa con unos mangos vanilejos excelentes. En muchas ocasiones Jorge me ha traído mangos supuestamente no carburados,
pero salieron carburados. Pero en esta ocasión, él los cosechó de su planta en su casa. Y la verdad que los mangos estaban impresionantemente buenos. Y entonces, cuando yo probé estos mangos, yo dije, bueno, ¿y qué yo puedo hacer con estos mangos? No sé si ustedes pueden adivinar lo que yo hice. Yo me dije, tengo que sembrar estas semillas y multiplicar este excelente sabor. Quiere decir que inmediatamente yo me puse en acción porque voy a sembrar los mangos que recibí. En realidad escogí 5 semillas de los mejores mangos que estaban enteritos, sanitos, bonitos, dulces. Y les cuento que cuando entré a hacer el proceso de siembra, yo escogí una maceta y le pedí al jardinero que cuida aquí de el área de la residencial que me consiguiera un poco de tierra negra para ponerla en el macetero y entonces sembrar las semillas. Y algo impresionante que yo desconocía, y tengo más de 50 años comiendo mangos, me lo enseñó el jardinero Nené. Nené es nuestro jardinero, y cuando yo le entregué las 5 semillas de mango, que ya estaban, verá, bien saboreadas, bien peladitas, mordiditas y todo, estaban listas para ser sembradas, él me dice, no, pero que usted no puede sembrar la semilla así. Y le digo, ¿cómo, Nené? Y él me dice, no, no, es que la semilla del mango está dentro de la semilla del mango. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Dice, claro, esta semilla del mango, en realidad usted tiene que quitarle la tapa y dentro es que está la semilla que se siembra. Y yo dije, Nené, pero esto no es posible. Tú me has sorprendido de una manera impresionante. Y dice, mira lo que vamos a hacer. Entonces sembramos, abrimos 4 semillas, ¿verdad? Y sacamos esa pepita que está dentro, que es en realidad la semilla que produce la planta. Sembramos 4 de esas y 4 semillas del interior y dejamos en el centro una semilla sin romper la cáscara. Yo les cuento que hace una semana hicimos ese proceso de siembra y yo quiero enseñarles cómo va mi siembra de mangos vanilejos. O sea, de mis 5 semillas, al día de hoy ya tengo, miren, 2 plantas. Miren qué altura tienen esas plantas cuando yo sembré exactamente la semilla que tenía que sembrar. Y yo estoy en shock y emocionado. De hecho, las encaramé arriba de una loseta porque no quería que las perras pues me mordieran estas plantitas. Y estoy muy emocionado con mis 2 plantitas que van ahí. Estoy esperando las otras 2 que deben estar a punto de brotar de la tierra. Y la del centro no creo que puedan hacer hasta que no se dañe todo el cascarón por fuera y eso puede tomar un largo rato. Pero eso sí me enseñó una gran lección. Yo tengo que conocer bien la semilla. Si voy a plantar un árbol, tengo que conocer bien cómo funciona la semilla. 2 Corintios 9:10 establece que es Dios quien da la semilla al que siembra. El texto dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Excelente. Dios es el que da la palabra, Dios es el que da el evangelio, Dios es el que da la semilla que se va a sembrar. Y aquí la promesa es que si yo me animo a plantar la semilla que me la está dando el propio Señor, Él promete multiplicar la sementera y aumentar los frutos. Quiere decir que el Señor está haciendo aquí en 2 Corintios 9:10 una promesa impresionante al declarar que Él no solo está dando la semilla, sino que Él va a garantizar que esta sementera se va a multiplicar y que se van a aumentar los frutos. Quiero compartirles algunas joyas del espíritu de profecía, porque a mí realmente estos textos me impresionaron muchísimo. Por ejemplo, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 83-84. Elena de White declara en uno de sus libros, no es propósito del Señor que se deje a los ministros o a los pastores hacer la mayor parte de la obra de sembrar las semillas de verdad. Cientos de hombres y mujeres podrían proclamar la verdad en los hogares de sus amigos y vecinos. Quiere decir que esta hermana está declarando
que el propósito de Dios no es que la siembra del evangelio sea una tarea exclusivamente de ministros y pastores, sino que toda la iglesia, todos los hombres y mujeres que componen el cuerpo de Cristo, estamos llamados a este hermoso proceso de sembrar las semillas de verdad. Dice, la obra de Dios en esta tierra no podrá terminarse antes que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de la iglesia se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de las iglesias. Obreros Evangélicos, página 365. O sea, la obra de Dios nunca se va a terminar. Y a mí eso me hace mucho sentido. En otras palabras, no hay forma de que 60, 100, 1000 pastores que están predicando en iglesias puedan abarcar a la cantidad de personas que los hermanos conocen. O sea, no es posible que un pastor pueda llegar a todas las personas que yo conozco en el área de ingeniería, relacionados con mi trabajo, suplidores, clientes, amigos, porque sencillamente el pastor está probablemente en un templo, en una iglesia, dándole un mensaje, compartiendo un mensaje con la iglesia, pero las personas que nosotros conocemos nunca van a ser alcanzadas a menos que nosotros estemos involucrados en sembrar la semilla del evangelio con todas esas personas que conocemos. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 285, declara: los pastores pueden predicar discursos agradables y poderosos y puede realizarse mucha labor para edificar y hacer prosperar la iglesia. Pero a menos que sus miembros individuales desempeñen su parte como siervos de Jesucristo, la iglesia estará siempre en tinieblas y sin fuerza. Quiere decir que en realidad, si nosotros lo meditamos bien, si nosotros que somos miembros de la iglesia de Cristo estamos en una actitud pasiva y no compartimos el mensaje de verdad con las personas que no conocen el plan de salvación, que no conocen que Dios ha ofrecido vida eterna en Cristo, la verdad es que nosotros como miembros de iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, estaremos poco a poco muriendo y estaremos sin fuerza alguna. Recientemente el pastor Sergio Rubio me pidió que le revisara un libro que él va a publicar, todavía el libro está en diagramación, en preparación. Yo lo leí completo y realmente es un libro extraordinario. Estará saliendo probablemente en un par de meses, está ahorita en diagramación. Hicimos una evaluación de todo el texto, dimos algunas recomendaciones en quizás arreglar alguna otra cosa. Pero a mí realmente este libro me impactó y pienso que todo miembro de iglesia deberá en algún momento leerse este libro. El libro se llama El poder de la siembra y voy a compartir algunos principios de siembra aplicados a la siembra del evangelio que tomé de este libro con permiso del autor. De hecho, yo le pasé este tema al pastor Sergio Rubio y me dijo, no, usted tiene toda la autorización para seguirlo predicando donde quiera que usted desee. Solo me recuerda a las iglesias para que después no nos crucemos. Pero no hay ningún problema. Voy a compartir algunos principios de siembra aplicados a la siembra del evangelio. Del libro, le leo in extenso, dice: la siembra es una tarea noble e importante. Cuando el sembrador, movido por una gran fe, deposita la semilla en la tierra, lo hace esperando ver el crecimiento de la planta y el fruto que espera obtener. Sin embargo, el sembrador no puede ignorar que existe una ley que rige la siembra y la cosecha. Quiere decir que el sembrador pone fe cuando deposita la semilla en la tierra y está deseando ver una planta, ¿verdad?, bonita, llena de vida, con la capacidad de producir grandes frutos. Sin embargo, el sembrador no puede ignorar que hay reglas en el proceso de sembrar la semilla de la verdad. Existe una gran similitud entre la siembra en el campo de la agricultura y la siembra en el campo del evangelio. Así como una ley rige la siembra y la cosecha en la agricultura, también hay una ley que rige la siembra y la cosecha en el campo del evangelismo. Analicemos algunos principios. El primer principio que les quiero compartir en esta mañana es el principio de la fatiga.
el principio de la fatiga. ¿Qué establece el principio de la fatiga? Por muy bueno que sea el terreno, todo buen agricultor sabe que es necesaria una labor agotadora en la preparación de ese terreno si es que piensa seriamente en cosechar en el futuro. El principio de la fatiga lo encontramos en 2 Timoteo 2:6. Es una ley invariable. Es imposible obtener resultados adecuados en ninguna actividad sin un esfuerzo sistemático e intencional. 2 Timoteo 2:6 declara, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Toda persona que trabaja en el campo sabe que la preparación del terreno, la siembra, el proceso de sembrar, a veces bajo el sol, a veces en situaciones un poco difíciles, conlleva una entrega, una fatiga, conlleva un trabajo esforzado. La siembra y la cosecha, tanto en el campo de la agricultura como en el campo del evangelismo, es un trabajo demandante y fatigoso. De hecho, en la palabra de Dios, el dueño de la viña ha prometido acompañar a sus colaboradores hasta el mismo fin en Mateo 28, 19 al 20. Jesús le dice a los discípulos, si ustedes promueven la misión que es hacer discípulos y guiarlos en el proceso de la salvación para que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo estaré acompañándolos a ustedes hasta el fin del tiempo. Quiere decir que el dueño de la viña ha prometido estar presente en nuestra labor de siembra. La palabra nos manda a realizar este trabajo de todo corazón en Colosenses 3, 23 y 24. Y además con manos laboriosas y diligentes en Proverbios 12, 24 y 13, 11. Cristo, que es nuestro modelo, se fatigó en la siembra del evangelio. Dice Mateo 9:35 que Jesús recorría a pie las ciudades y campos para alcanzar a las personas con el evangelio. Y todo esto indica que Cristo fue un ejemplo vivo. Mateo 9:35 declara, Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Quiere decir que Jesús había aplicado claramente el principio de la fatiga. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas para compartirle a las personas las buenas nuevas de la salvación. Y cuando yo medito un poco en la obra de Jesús y me pongo en ese espejo, yo en realidad no estoy recorriendo tanto, ¿no? Yo me he dado cuenta que en realidad nuestro accionar es muy pasivo hoy como cristianos. Al compararme mi trabajo específicamente con el de Cristo, me doy cuenta que en realidad a mí me falta recorrer mucho para por lo menos llegar a un porcentaje razonable de lo que Jesús hacía. Sembrar la semilla del evangelio está tipificado en la Biblia como un trabajo. Eso lo encontramos en 1 Timoteo 5:17. Unos lo hacen a tiempo parcial y otros a tiempo completo. Dios no se olvidará de eso, de acuerdo a Hebreos 6:10, y en su momento dará la recompensa. Tenemos también el principio de la proporción. Acabamos de ver el principio de la fatiga, ahora vamos a analizar el principio de la proporción. ¿Qué significa el principio de la proporción? Una cosecha es directamente proporcional a la siembra que se ha realizado. En una cosecha normal, cada uno obtendrá un resultado proporcional a la cantidad de plantas que haya sembrado. Este también es un principio bíblico que encontramos en nuestra lectura bíblica en 2 Corintios 9:6. Los agricultores exitosos no solo luchan hasta el cansancio en los aprestos iniciales del proceso de la preparación del territorio, sino que ellos saben que una gran cosecha va precedida de una gran siembra. La lectura bíblica de 2 Corintios 9:6 declara, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Interesante. Si yo solo comparto el evangelio con una persona, es probable que lo que tenga como resultado es la salvación de una persona. Pero si comparto el evangelio a 10, 15, 20, 30 personas, entonces de igual manera voy a cosechar probablemente el 30, 40, 50, 60, 100% de la siembra que efectué. Quiere decir que el principio de la proporción establece que yo voy a obtener un resultado en función de la cantidad que sembré. Si sembré poco, voy a cosechar poco. Si sembré mucho, voy a cosechar mucho.
Y este es un llamado para cada uno de nosotros a entender que si ya yo he comprendido las buenas nuevas de la salvación, si el evangelio en realidad me ha afectado positivamente, pues yo tengo un compromiso de parte de Dios de salir a publicarlo, salir a compartirlo, salir a anunciarlo a las personas que nos conocen o sobre las cuales nosotros influenciamos. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 14:6, el mensaje del primer ángel, vemos que el alcance de la predicación del evangelio es global, con las expresiones que el evangelio es ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El texto no deja ni un solo metro de tierra fuera del territorio que abarca la predicación del evangelio. Muchas veces yo veo con mucho pesar iglesias enteras donde los hermanos entienden que su función es venir a la iglesia a cada reunión de culto de iglesia. No han entendido que el llamado de Cristo no fue vengan a la iglesia, sino vayan y prediquen. En otras palabras, sí es importantísimo que vengamos a la iglesia a conocer la palabra de Dios y aprender nuevas técnicas de cómo sembrar y de cómo compartir el evangelio. La verdad es que la misión de la iglesia no es venir, sino ir. Marcos 16, 15 y 16, Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Quiere decir que, en cierta manera, la gran mayoría de nosotros como cristianos hemos violentado este principio. Entendemos que la misión de la iglesia es venir. Vengan y todos reúnanse en un sitio. No. El llamado es, vayan y compartan el evangelio. El que lo crea y se bautice será salvo. Entonces, esto es un llamado muy serio. Y les digo por qué es serio. Cuando usted analiza la estructura de la justificación por la fe, se va a dar cuenta que Dios nunca estuvo jugando con la salvación de ninguno de nosotros. De hecho, Dios nunca ha estado jugando con la salvación de ninguno de nosotros. Entonces, Él se ha comprometido hasta entregar su propia vida. O sea, lo que había que hacer para salvar al ser humano era morir en lugar del ser humano, entregar la vida eterna de parte de Dios, y Él se comprometió con eso. Entonces no es posible que nosotros como creyentes, que sabemos lo que Dios hizo a nuestro favor, permitamos que las personas que amamos, familiares, amigos, vecinos, primos, personas que trabajan a nuestro lado, desconozcan las buenas nuevas de la salvación. Y se nos pasa el tiempo y el tiempo y el tiempo. Y yo mismo me preocupo porque a veces tenemos tantos afanes y tantas cosas que hacer y nos estamos olvidando de qué es lo verdaderamente importante. Hace unos días le decía a mi hijo Eduardo, Eduardo, si tú me encontraras a mí cruzando la calle y tú ves que viene un carro a alta velocidad, ¿qué tú harías? Y él me dijo, bueno, yo te gritaría, ¡corre! ¿Y por qué? Bueno, porque te amo, ¿cierto? Ah, qué bueno. Entonces, fíjense qué interesante. Él se preocuparía para evitar que el carro me choque y yo fallezca. Entonces yo le preguntaba a mi hijo, si yo te viera a ti que peor que esto, tú estás en riesgo de perder tu salvación eterna, ¿tú no crees que yo debiera hacer lo propio de gritar y llamar la atención tuya sobre un problema tan serio como tu vida eterna? Nosotros a veces le estamos dando más importancia a nuestra vida terrenal que a nuestra vida eterna que ya Dios nos ha dado gratuitamente en Cristo Jesús. Y yo veo con mucha pena esta situación. En esta pandemia con el COVID, donde todo el mundo anda asustado y todo el mundo se ha puesto una mascarilla, yo me preguntaba, si la gente en realidad comprendiera el peligro de perder su eternidad, todo el mundo se pondría la mascarilla de la justicia de Cristo para no perder su vida eterna. Estamos tan preocupados por nuestra vida terrenal que hemos dejado a un lado nuestra vida eterna y no la hemos considerado al nivel con la cual Dios la ha tomado en serio. Entonces, esta idea era muy clara en la mente del apóstol Pablo. Ese compromiso de compartir el evangelio estaba bien atado al pensamiento del apóstol Pablo. Lo vemos en Hechos 13, atravesando ciudad por ciudad en toda el Asia Menor, hasta un momento que en Colosenses Pablo dice, hemos llenado el mundo entero con el evangelio. Ese compromiso hoy yo no lo veo en nuestra iglesia, no lo veo en las iglesias cristianas en general. Veo mucho algarabía, mucho alboroto, muchas reuniones
masivas de poder y de sanación y demás, pero yo no estoy viendo una replicación del trabajo de la iglesia cristiana de ir y compartir el evangelio en todo lugar, a toda persona que conocemos, a todos los amigos, y hemos cambiado nuestra dirección, hemos cambiado nuestro enfoque en el proceso de siembra. Hechos 13:47, el apóstol Pablo dice, porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz a los gentiles para que sea salvación hasta lo último de la tierra. Esa era la visión que el apóstol Pablo tenía muy clara en su mente del compromiso de la siembra del evangelio. Hoy el desafío sigue en pie. Nos han mandado hasta lo último de la tierra, en Hechos 1:8, a sembrar la palabra en todas las naciones, Mateo 28:19-20. Por lo tanto, la siembra debe ser abundante para que la cosecha también sea abundante. Hemos visto entonces dos principios, el principio de la fatiga y el principio de la proporción. También vamos a ver el principio de la calidad de la semilla. Las semillas son la materia prima para la siembra. Los agricultores saben bien que de la calidad y el acceso que tengan a ella depende en sumo grado que la cosecha esté garantizada. Una semilla de mala calidad o partida en pedazos no tiene la capacidad de producir fruto. El sembrador procurará elegir la mejor semilla de entre todas. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús muestra la diferencia en el resultado de una semilla buena versus una semilla mala. Mateo 13:27 declara, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Si ustedes se dan cuenta, Cristo y sus sembradores siembran buena semilla. Yo tengo que saber qué tipo de semilla yo estoy sembrando en mi hogar, con mis amigos, con mis vecinos, con las personas con las que estoy compartiendo la palabra de Dios. ¿Cómo es la semilla que estoy sembrando? Mateo 13:37 declara, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Quiere decir que Cristo siempre sembró buena semilla. Siempre sembró la semilla del evangelio y la sembró de forma integral. El sembrador es el que siembra la palabra, dice Marcos 4:14. También debemos saber que Satanás siembra. La Biblia declara, el enemigo que la sembró, al referirse a la cizaña, es el diablo. Quiere decir que mientras Cristo está trabajando con sus sembradores, sembrando la semilla del evangelio y trayéndole salvación y esperanza a los pecadores perdidos e incrédulos, también Satanás está sembrando cizaña en las mismas mentes donde Dios quiere sembrar el evangelio. Y yo tengo que verme también en esta parábola, identificarme de si yo estoy siendo trigo o estoy siendo cizaña. Porque si el enemigo puede estar utilizándome a mí para sembrar su semilla en mi mente, entonces va a ser muy difícil que Dios pueda sembrar la semilla de él en mi mente. Entonces yo tengo que saber qué semilla está sembrada actualmente en mi vida y removerla si es cizaña y aceptar el trigo, que es la buena semilla que viene de parte de Dios. Entonces hemos llegado hasta aquí reconociendo que hablar de la semilla del evangelio es hablar de un elemento crucial. La semilla del evangelio representa la seguridad eterna para todo aquel que la acepte en su corazón. El sembrador del evangelio escogerá el mensaje apropiado para la siembra. Muchas personas cometen el error de sembrar pedazos de evangelio. Recuerdo un amigo que me decía, me encontré con un grupo de personas que ninguno son creyentes y demás, y yo le dije, mira, yo espero que Dios les ayude a ustedes a que ustedes puedan conocerlo y que Dios les bendiga. Porque tú sabes, me decía él, tú sabes, Ricardo, que lo importante es sembrar en la mente de las personas algo acerca de Dios. Entonces yo le decía, no funciona así. De lo que se trata no es sembrar cualquier cosa en la mente de una persona porque tenga la palabra Dios. O sea, para tú sembrar el evangelio en la persona, el evangelio tiene que ser integral. Tú le dices que Dios lo bendiga, tú no has sembrado nada,
porque eso no significa nada. O sea, la persona no está entendiendo ni siquiera qué tú le estás diciendo. Entonces, obviamente, si tú quieres sembrar, tú no puedes sembrar un pedazo de la palabra, tú tienes que asegurarte de que tú vas a colocar en la mente de la persona la semilla integral del evangelio. El Espíritu de Dios, por medio de los creyentes, guiará toda la verdad a aquellos terrenos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. No importa, y quiero darle un principio aquí bien importante, no importa el tamaño del mensaje, la profundidad y el tiempo de la explicación, la semilla del evangelio tiene tres componentes indispensables. Quiere decir que si yo me voy a encontrar con una persona incrédula, la que sea, yo debo asegurarme que esa persona entienda tres conceptos que no pueden fallar cuando yo les voy a hablar, les voy a dejar el mensaje de la salvación. Y esos tres conceptos nosotros los vemos en Juan 16. Jesús dice que iba a mandar al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que el primer elemento fundamental que tiene la semilla del evangelio es convencer de pecado. Cada persona incrédula debe saber que es un pecador necesitado de redención. En otras palabras, si tú vas a hablarle a una persona del plan de salvación, lo primero que esa persona tiene que entender es que es un pecador, que es adicto al pecado, que está perdido, que no tiene manera de comprar su redención y que él necesita de un Salvador. De hecho, la palabra en Romanos 3:12 declara, porque todos Romanos 3:12 declara, porque todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En otras palabras, cuando usted va a hablarle a una persona, a un pecador, usted tiene que hacerle saber que no hay una sola persona buena y que aunque él crea que anda bien o que es una persona moral, la verdad es que está perdido y condenado porque de acuerdo a la palabra de Dios, no hay una sola persona buena, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23 declara, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esta realidad tiene que ser transmitida en el mensaje que usted va a compartirle a una persona, sea un mensaje de 2 minutos o sea una exposición del plan de salvación. La segunda parte de esta semilla que no puede fallar en el mensaje que usted va a compartir es que debe convencer de justicia. Una vez el pecador está convencido de su realidad de que es pecador, la persona ahora debe reconocer y debe conocer que solo la justicia de Cristo lo redime de su problema. Creer y aceptar y permanecer en esta justicia es la buena nueva de la salvación. En otras palabras, una persona que ahora entiende que es pecador, que está perdido, ahora usted le va a enseñar que la pérdida no es total, sino que hay una buena noticia, que es que la justicia de Cristo está disponible a su favor para sacarlo del problema del pecado, recibir perdón y ser guiado hacia la salvación. Isaías 64:6 declara, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No importa el ser humano que sea, sus obras buenas para Dios no sirven, porque son las obras de esa persona carnal, egoísta, natural. Entonces, la esperanza nuestra está en Filipenses 3:9, donde el apóstol Pablo declara, y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Quiere decir que el apóstol Pablo está enseñándonos aquí que no son mis buenas obras las que me van a redimir o van a mostrar los méritos de mi salvación, sino que es la justicia de Cristo la que me va a redimir y me va a sacar del problema del pecado. En El Gran Compromiso, un libro de Clifford Goldstein, quiero leerle esta porción que a mí personalmente me impactó. Él declara en la página 39 y 40, el pecado generó una división entre el creador y lo creado, de manera que lo creado se separó
de la única fuente de su existencia, vida y propósito. Por lo tanto, la razón principal por la que Jesús vino y murió fue para sanar ese abismo infinito y eterno, porque hasta que esa hendidura entre el cielo y la tierra fuera subsanada, nada más tendría importancia. La fe, las obras, la santificación, la santidad, la ley, la obediencia, el arrepentimiento y la palabra, todos ellos habrían carecido de significado, habrían sido vacíos gestos tan inútiles como predicarle o ponerle alimento en la boca a un cadáver. Nada de lo que suceda en nosotros o nos suceda a nosotros podía tener consecuencias duraderas o eternas hasta que no hubiera sucedido algo por nosotros, algo que jamás hubiéramos podido hacer por nosotros mismos, y eso era regresar a las criaturas degradadas y pecaminosas al favor de un creador santo e infinitamente puro. Quiere decir, mis queridos, que Cristo es el puente que nos regresa, que nos une a un creador santo e infinitamente puro. Y mientras yo no entienda el concepto de la cruz de Cristo, mientras yo no entienda el sacrificio supremo de Cristo, mientras yo no entienda lo que Cristo hizo por mi redención, mientras yo no entienda la justicia de Cristo, todo lo que yo arme de ahí en adelante, aunque diga ser cristiano, no tiene ningún sentido. Porque la justicia de Cristo es la que me redime del problema del pecado. Y eso es importantísimo, que nosotros volvamos de nuevo a la cruz de Cristo. La semilla del evangelio debe convencer de juicio. Todo el mundo debe estar consciente que al final de la historia, Dios juzga el pecado y todo aquel que haya rechazado el evangelio permanecerá en condenación. Judas 1, 14 y 15 dice: de estos también profetizó Enoc diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Quiere decir que Judas está hablando del juicio de Dios. Al final, Dios va a juzgar el pecado. Y todos los que rechazaron la salvación quedarán sencillamente en estado de condenación. Y aquí hay un punto importante. Primero de Juan 4:11 declara: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si al momento de presentarse la oportunidad de la siembra, el sembrador siembra solo un pedazo de la semilla, no tendrá el resultado que el Espíritu Santo quiere lograr en la vida del incrédulo. Al analizar los tres componentes esenciales del evangelio, podemos darnos cuenta que la semilla a ser sembrada en el corazón del no creyente es el evangelio de Cristo. Y es bien interesante esto. El evangelio debe entonces convencer de pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es una transgresión directa a la ley de Dios. Yo tengo que saber que el pecador al que le estoy hablando, a la persona incrédula con la que voy a compartir el evangelio, necesita entender por qué él es un pecador. Y es por eso que Salmo 19:7 declara que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Porque el rol de los 10 mandamientos, el rol de la ley de Dios es revelar en el pecador su condición de pecado ante Dios. Esa es la función de la ley. La ley no es un mecanismo de salvación. La ley es un instrumento, es una herramienta que Dios nos ha dado para enseñarnos a nosotros nuestra condición de pecado. Quiere decir que yo no la puedo descartar porque estaría eliminando el único recurso que Dios me ha dado para revelarme mi condición ante Dios. Una vez yo me doy cuenta de que soy un pecador, entonces ahora entra la justicia de Cristo y ahora entra la buena nueva de la salvación que me dice: Ricardo, sí, tú has fallado en mi ley, pero mi justicia te cubre, mi justicia te arropa, mi justicia te viste. Y ahora tú vas a permanecer en mi justicia y yo te voy a enseñar a caminar correctamente en el camino de la obediencia, dirigido por el Espíritu Santo que va a estar disponible a tu favor.
Quiere decir que la justicia de Cristo ahora entra a resolver mi condición de pecado, mi condición de condenación, y ahora yo soy llamado a salvación. Al final Dios hará un juicio, y si yo rechacé el llamado a salvación, sencillamente me quedé en el lado del pecador. Tan sencillo como es. No es que Dios me está castigando por no aceptarlo, es que ya yo estoy castigado. Al pecador que ha vivido en pecado, Dios le ha ofertado, lo ha llamado a salvación. A los pecadores Dios no los está castigando, los está llamando a arrepentirse, los está llamando a ser salvados. Cuando el pecador rechaza el llamado, se queda en la condición en que estaba, en pecador. Y cuando Dios venga a destruir el pecado, el que rechazó el llamado a salvación, sencillamente se perdió. En el día de antes de ayer le ponía un ejemplo a uno de mis grupos pequeños en relación a este sentido. Es como que si yo estuviera ahora mismo ahogándome en un océano a las 3 de la mañana, me caí de un crucero y me estoy ahogando, y viene una persona ahora a redimirme en un bote y llega hasta donde mí y me dice: Ricardo, vine a sacarte del agua. Y yo le digo: no, yo no voy a subir contigo en el bote. Ven, que te vas a ir, te vas a morir, te vas a ahogar. No me voy a subir. Oye, ven. Y el hombre insiste en sacarme y yo le digo que no. Cuando el hombre se va, yo no puedo acusar a ese hombre de haberme ahogado. Ese tipo me castigó y me dejó morir. No, ya yo estaba ahogado. Él vino a sacarme del problema. Lo mismo pasa con el evangelio. Los seres humanos están perdidos, separados de Dios, están condenados, y Dios viene y los llama al arrepentimiento. Dios no va a castigar a los pecadores por haber pecado. Dios va a tener que destruir los pecadores porque rechazaron el llamado a salvación que Dios les hizo y decidieron quedarse en el pecado. Esa es la esencia del evangelio. Y eso tiene que estar muy claro en la mente de las personas a las cuales le vamos a compartir el plan de salvación de Dios. También un principio importante es la calidad del terreno. Los agricultores siempre andan buscando constantemente dónde están los mejores terrenos para plantar sus semillas. Saben también que sembrar en el terreno inadecuado es un riesgo para la cosecha. Es decir, que no importa lo buena que sea la semilla, es necesario que el terreno también sea óptimo. La parábola del sembrador revela que el 75% de los terrenos son malos. Solo el 25% producirá al 30%, 60% y 100%. Es importante que los sembradores puedan identificar rápidamente el tipo de terreno con el cual se encuentran. Cuando usted va a la parábola del sembrador, se va a dar cuenta que hay un tipo de terreno que es el del junto al camino. Este es el que oye la palabra del reino y no la entiende, y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Hay personas que usted les habla de la palabra, se animan, pero dice: bueno, pero yo no me voy a preocupar mucho por seguir investigando sobre el tema. Se olvidan y se pierden. Luego está un terreno que es el pedregoso. Este oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero tampoco tiene raíz en sí. La aflicción, viene un problema en su vida, viene una prueba y el hombre se desanima y también abandona la palabra. Luego hay un terreno que es el espinoso. Este oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Quiere decir que ahora la palabra tiene una competencia espinosa porque el afán de riquezas, el afán de producir dinero, el afán de esto, pues se lleva los principios del plan de salvación, se lleva los principios de la obediencia, y los espinos se comen la palabra sembrada en el corazón. Y luego está el cuarto terreno, que es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Quiere decir que yo puedo escoger el tipo de terreno que yo quiero ser, y las personas que van a estar escuchando el mensaje de salvación también tienen la opción de si ellos quieren ser uno de estos 4 tipos de terrenos. Conocer el terreno evitará que el sembrador invierta una gran cantidad de tiempo innecesario tratando de obtener fruto en un terreno malo. En Juan 8:37 Jesús declaró que todo aquel que es de la verdad oye su voz. Hay muchas personas sinceras en procura de la verdad que aún no han sido alcanzados. Nosotros tenemos un mundo por delante donde podemos estar llamando a las personas a conocer la verdad de la salvación
y debiéramos procurar invertir gran parte de nuestro tiempo en esta extraordinaria tarea que el Señor nos ha asignado. Un principio también es el sembrar correctamente. Un asunto vital lo constituye la idea de sembrar bien y en el momento adecuado. Si la semilla es mal sembrada, es seguro que la cosecha también tendrá problemas. ¿Qué significa sembrar correctamente? Por ejemplo, cuando se siembra la yuca, de esta se siembra el tallo, al cual es necesario darle un corte transversal y sembrarlo desde el tronco hacia arriba. Es decir, que la siembra debe ir en la misma dirección en la cual creció el tallo. Si el tallo viene en esta dirección y yo lo corto y lo voy a sembrar, debo sembrarlo en esa misma dirección, la parte que iba más cerca de la tierra, a la tierra, y la parte que estaba hacia arriba, hacia arriba. Si usted clava la estaca en la tierra con la parte más nueva hacia abajo, la estaría sembrando al revés. Además, el corte transversal debe ir con la cara hacia arriba para que las raíces de las cuales saldrá el producto crezcan adecuadamente. Y así sucesivamente ocurre con todo lo que vamos a sembrar. Hay una manera para realizar la siembra. No es simplemente sembrar, hay que saber hacerlo. Un asunto al que es menester prestar atención es evitar el error de sembrar la semilla del evangelio al revés. Sembrar el evangelio al revés. ¿Cómo así? Sí, hay muchos sembradores de la palabra que le están sembrando al revés. Cuando esto ocurre, los resultados son desastrosos. Resulta que la semilla del evangelio tiene un orden para sembrarla. La semilla del evangelio tiene que germinar primero en la mente de las personas para que luego puedan obedecer los mandamientos de Dios. La obediencia ocurre precisamente después que se ha aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. La obediencia es un resultado de la salvación, no la causa. Primero se siembra la semilla de la salvación y después la semilla de la obediencia. Cuando se invierte este orden, estamos sembrando al revés. Cuando usted le pide a una persona que no se ha convertido, que le obedezca a Dios, usted le está pidiendo algo que es imposible. Y es importante que yo entienda esto. Gran parte de la confusión que hay hoy en día en el mundo cristiano está relacionado con el tema de si debemos obedecer o no debemos obedecer a Dios. En la gran mayoría del mundo cristiano evangélico, el concepto de la obediencia es que yo debo obedecer 9 mandamientos y no uno. Pero al final todo el mundo dice, no, la ley de Dios fue anulada. Pero si se anuló la ley de Dios, ¿cómo tú me pides que guarde 9? Entonces todo el problema gira alrededor de la enseñanza del cuarto mandamiento del sábado. O guarda los 10 o lo descarta los 10. Tú no me puedes decir que el mismo dedo que escribió el cuarto mandamiento, escribió no matarás, no mentirás, no robarás, el mismo día, en el mismo lugar, entonces tú me vas a descartar uno de los mandamientos y los otros los vas a dejar vigente y al final me estás diciendo que toda la ley colapsó. Entonces tengo aquí una contradicción del evangelio. ¿Cuál es el problema? Que en esencia la ley de Dios está apuntando hacia la obediencia. Pero es que yo no puedo obedecer porque yo soy carnal. Para yo poder obedecer, tengo que estar imbuido del Espíritu de Dios que me va a guiar en la ruta de la obediencia. La obediencia siempre es un resultado, es el fruto de la dirección del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está dirigiendo mi vida, la obediencia es natural. Y es aquí donde está el problema. Nosotros estamos enfocados en tratar de ser buenos, pero no en tratar de ser guiados por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios toma posesión de nuestras vidas y dirige nuestras vidas, el resultado es la obediencia a los mandamientos de Dios. De hecho, si ustedes recuerdan los que tomaron el plan de Dios, se van a dar cuenta que el Espíritu Santo fue quien escribió los 10 mandamientos, porque el dedo de Dios en la Biblia es el Espíritu Santo. Quiere decir que si el Espíritu Santo está dirigiendo mi vida, me va a guiar, como dice Ezequiel 36, 25 al 27, dice, he aquí, voy a cambiar el corazón de piedra que usted tiene, voy a poner un corazón de carne, voy a poner espíritu nuevo en ustedes y voy a poner mi espíritu para que ustedes puedan guardar mis estatutos, guardar mis mandamientos y ponerlos por obra. La única forma de una persona obedecer la palabra de Dios es si el Espíritu de Dios está dirigiendo la vida del creyente. No hay forma de que usted por sí solo trate de guardar absolutamente nada de la palabra de Dios. Si el Espíritu de Dios lo está dirigiendo, la respuesta natural será entonces la obediencia. Por eso yo no puedo enseñar la obediencia
si antes no enseño la cruz, si antes no enseño la justicia de Cristo, si antes no enseño la obra del Espíritu de Dios en nosotros? Definitivamente el plan de Dios es salvar a todos. La voluntad del dueño de la viña, el dueño del terreno, el dueño de los recursos, es que toda la humanidad sea salva y venga al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 3 y 4 declara, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere. El dueño del terreno quiere que su evangelio se siembre. Quiere que las personas conozcan el plan de salvación. Quieren que las personas conozcan lo que Él hizo por ellos para redimirlos y librarlos del problema del pecado. Eso es lo que Dios quiere. Y si Él es el dueño del dinero, de los recursos, de la tierra, de todo, pues obviamente tenemos aquí un principio de mayordomía. Y es que el dueño me está diciendo lo que Él quiere y Él va a poner recursos en las manos de aquellos que se involucren ahora en llevar el conocimiento de la verdad y la salvación a todas las personas que conocen. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos creen que está llegando tarde, sino que ha sido paciente con nosotros porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere el arrepentimiento de los seres humanos, quiere la salvación de todos. Dios también quiere que su iglesia se involucre y es por esto que le envía a predicar el evangelio a todo el mundo en Marcos 16, 15 y 16. Dios también nos ha pedido llevar a cabo esta visión por medio de un programa de discipulado en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando una organización, iglesia, líder o miembro de la iglesia no está enfocado y comprometido con la visión de Dios, o peor aún, obstaculiza la voluntad de Dios, perdió su propósito o su razón de ser. Si usted, mi hermano, o yo estamos obstaculizando la siembra de Dios, estamos obstaculizando la visión de Dios, estamos anulando la visión de Dios, o no estamos contribuyendo para nada con el propósito de Dios, que es que la salvación llegue a todo el mundo, yo te tengo una muy triste noticia. Lamentablemente, tú perdiste tu propósito de vida. Dios nos llama a nosotros a compartir el evangelio. Eso es lo que Él quiere. Ese es su proyecto. Esa es su visión. Esa es la misión que nos ha asignado. Si una iglesia, una organización, un conjunto de iglesias, un líder particular no está compartiendo el programa de presentarle el evangelio a las personas que no lo creen, en realidad no tiene razón de ser. Si usted tiene una iglesia donde la gente solo viene a sentarse, usted la puede cerrar y eso y nada es exactamente lo mismo. Esa iglesia perdió su propósito, perdió su razón de ser, perdió la razón por la cual Dios la ha llamado al mundo. ¿Cómo podríamos empezar un programa de siembra en nuestra iglesia? Podemos iniciar un programa especial de oración. Nosotros podríamos como iglesia desarrollar un bonito programa de siembra y aprovechar, lástima que la pandemia se acabó. Lo ideal fuera que se quedara hasta que Cristo viniera para seguir haciendo grupos pequeños y compartiendo el evangelio. Pudiéramos iniciar un programa especial de oración. Los que deseen pueden escoger 1 o 2 días de ayuno desde ahora al 30 de mayo, por ejemplo, y participar en un programa de oración 3 veces por día para pedir la dirección del Espíritu de Dios en este programa. Podemos escoger también un eslogan. Como iglesia podríamos unirnos y desarrollar un programa evangelístico bonito y escoger un eslogan. Cada participante, un expositor del evangelio. Puede ser puede ser cualquiera, pero la idea es escoger un eslogan que mueva a la iglesia en la dirección de todos unidos, iniciar un proceso de siembra. Iniciar una campaña del programa de siembra a través de todos los amigos de la iglesia. Comunicamos este programa de 30 días de estudio sistemático del evangelio a todos los hermanos para que inviten amigos y relacionados a participar en el programa. Dispondríamos a nuestros líderes para apoyar el programa y entrenar a aquellos que deseen participar en el programa de siembra. Durante 30 días por Zoom escalaríamos la enseñanza y habilitaríamos a cada discípulo para trabajar vía las plataformas digitales. Y a través de la promoción alcanzaríamos miembros de iglesia y amigos a los cuales invitaríamos al programa. De esta forma habilitaríamos a un gran número de personas y en menos de 2 meses
para que a su vez puedan usar las presentaciones y multiplicar la predicación del evangelio a familiares de ellos, amigos de ellos, vecinos de ellos. Cada hogar estaría en campaña de siembra del evangelio. De esta manera se le estará enviando un mensaje al mundo que la iglesia de Cristo, en medio de esta situación, en medio de la pandemia, en medio de la incertidumbre y la desesperanza, nosotros estamos diciéndole a la gente que hay salvación, que hay vida eterna, que Dios está llamando a una comunión con Él, que Dios ha prometido la salvación eterna a cada persona de este planeta. Nuestra cuenta de Zoom de la iglesia está disponible para ser repartida entre los diferentes hogares que se decidan evangelizar a otros. De ser necesaria otra cuenta, podríamos también habilitarla. 20 hogares de nuestra iglesia, a 2 grupos por semana y 10 personas por grupo, podríamos estar alcanzando unas 400 estudios semanales que serían plantados a personas no creyentes. Algunos hermanos podemos compartir nuestras propias cuentas de Zoom para que otros puedan también desarrollar sus propios grupos. Pudiéramos seleccionar un estudio interesante. Puede utilizarse cualquier estudio que presente los elementos fundamentales del evangelio. Esto es, iniciar con el problema del hombre, la justicia de Cristo y su muerte expiatoria, el nuevo nacimiento, la obra del Espíritu Santo en nosotros, el juicio, la segunda venida y nuestra glorificación. Estudios que cuentan con una exposición del evangelio de forma sistemática. Tenemos la salvación en Jesús. El pastor Sergio Rubio tiene un material muy bonito, un folleto muy bonito, que está estructurado también en esta secuencia, y el plan de Dios, su mayor regalo. Los hermanos que deseen utilizar los estudios del plan de Dios pueden acceder de forma gratuita a las presentaciones, las cuales están disponibles en español y en formato Keynote y PowerPoint. La estructura del plan de Dios inicia de por qué tú necesitas un Salvador, cómo funciona toda la justicia, cómo Dios te liberta del problema, cómo tú naces de nuevo, qué significa ser bautizado en Cristo, luego la obra del Espíritu Santo en nosotros, y luego la segunda venida de Cristo, el juicio, y luego nuestra liberación total y glorificación cuando Cristo venga por segunda vez. Tanto la salvación en Jesús como el plan de Dios son estudios enfocados en el tema central del cristianismo, la justificación por la fe, y han sido probados con éxito en la conversión de muchas almas. Hermanos han sido rescatados y hoy participan en nuestra iglesia con varios grupos pequeños. Sería bueno suspender cualquier otro programa mientras dure el programa de siembra. Hoy en día hay muchos programas de profecía y que el mundo se está acabando y todo eso, cuando en realidad nosotros debiéramos tratar de enseñar a las personas en qué consiste la verdadera salvación del hombre. Para evitar diluir el programa de siembra y que nuestros miembros pierdan la prioridad del plan de evangelización, sugeriríamos la suspensión de las presentaciones de cualquier otra índole. Es indispensable que los participantes entiendan que es más importante estar preparados para el regreso de nuestro Señor que tratar de adivinar cuándo viene. Todos enfocados en la siembra nos mantendremos unidos en un solo cuerpo, con una sola agenda y cumpliendo con el llamado de Dios. Pudiéramos entonces hacer un seguimiento. Si la pandemia continúa, podemos continuar con el proceso de siembra, con la ventaja ahora de contar con hermanos habilitados con el conocimiento apropiado y la herramienta en su mano para compartir la verdad de Dios. Al término de la pandemia, podemos promover una campaña global de cosecha, invitando a cada hermano y amigo discipulado para aceptar a Cristo como un Salvador personal y animándolos a bautizarse y que puedan continuar con los programas de siembra entre sus familiares y amigos. Luego de la campaña de cosecha, podemos consolidar a los nuevos miembros en un programa de estudios bíblicos más profundos, como programas de profecía o de doctrina para fortalecerlos en estas áreas. Y para estos fines recomendamos o la fe de Jesús o siguiendo al Cordero por donde quiera que va, que es un hermoso estudio de Apocalipsis con el Cordero como centro. Definitivamente el tiempo está llegando a su fin y debemos canalizar todos los recursos disponibles para encontrarnos preparados para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Quiero finalizar haciéndole un pequeño esbozo del Evangelio explicado de forma simple. Tomado del plan de Dios, su mayor regalo, vamos a analizar algunos textos para una explicación simple del Evangelio. En Lamentaciones 4:2, la palabra de Dios nos compara a cada uno de nosotros con una vasija de barro. Somos vasijas de barro. Vasijas de barro de la mano del alfarero, que es Dios. Y las palabras nos presentan entonces como vacías que podemos ahora llenarlas de contenido en función de nuestra elección.
Cada vasija tiene la capacidad de elegir uno de dos amos. Si leemos Romanos 6:16, y lo voy a leer en la versión actual, una versión moderna de la Biblia, dice el texto: ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Quiere decir que los seres humanos en realidad tienen la libertad de escoger quién los va a gobernar. O yo voy a obedecer al pecado y voy a ser esclavo del pecado, o yo voy a obedecer a Cristo, voy a ser esclavo de Cristo o siervo de Cristo. Entonces los seres humanos eligen quién de los dos amos va a estar rigiendo en su vasija, o el pecado o Cristo. Esa es nuestra capacidad de elección. Cada uno de nosotros fuimos creados con el libre albedrío para elegir el amo que ocupará nuestra vasija. Una vez elegido el amo, el ser humano no decide las acciones de su vida. Y esto es bien interesante. Si comparáramos la vasija nuestra con un globo transparente vacío, el ser humano una vasija vacía, y el pecado con un globo negro, lo que estamos diciendo es que al momento de yo escoger al amo pecado como mi señor, el amo pecado estaría gobernando mi vasija de acuerdo al texto de Romanos 6:16. Una vez yo elegí al amo pecado, ahora el amo pecado comienza a controlar toda mi accionar, toda mi mente. Y este amo me va a ocupar y va a decidir incluso hasta mis pensamientos y mis acciones. En Romanos 7:17, el apóstol Pablo señala que una vez él eligió el pecado como amo, ya no era él quien hacía lo malo, sino el amo que le eligió. Leamos el texto. De manera, dice el apóstol Pablo, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Quiere decir que en el hombre carnal, en el hombre incrédulo, el amo pecado gobierna su accionar, dirige su vida. Todo lo que el hombre carnal o natural puede hacer está guiado por el amo pecado. No hay forma de él librarse de ese problema. Él necesita un salvador que remueva a este amo y pueda ahora traer justicia sincera, justicia integral, justicia de parte de Dios, obras que a Dios le agraden. Tiene que haber un cambio de dirección en mi vasija. Tiene que haber un cambio de dirección del amo. Tiene que haber un cambio de amo. Entonces, por otro lado, contrario al hombre carnal, tenemos al hombre espiritual, cuya característica fundamental es la dirección del Espíritu de Dios. Romanos 8:9 dice que en nosotros quien dirige es el Espíritu. Dice, ya ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quiere decir que en el creyente, quien debe estar morando o dirigiendo su vida es el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios guía o gobierna la vida del creyente que acepta rendirse a su voluntad. ¿Cómo yo puedo saber si el Espíritu Santo está dirigiendo mi vida? Le voy a dar una forma sencilla de usted saber si usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios o no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Lo encontramos en Hechos 1:8. El texto dice, Jesús le está hablando a los discípulos, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que la evidencia de la presencia del Espíritu de Dios en mi vida es la testificación. Si yo no estoy compartiendo el mensaje de verdad con personas no creyentes, con amigos, con relacionados, con vecinos, con familiares, esa es una señal evidente de que el Espíritu de Dios no está dirigiendo mi vasija. Porque la evidencia de que el Espíritu de Dios está en la vida de una persona es la testificación. Y la Biblia es clara en eso. Cuando el Espíritu Santo viene en ti, tú vas ahora a testificar. Tú vas ahora a hablar a las personas de Cristo. Tú le vas a hablar del tema de la salvación y tú los vas a guiar a que ellos puedan conectar con Dios y puedan conectar con la palabra de Dios, la puedan entender y puedan ser salvados. Cuando una persona no testifica o desconoce el fruto del evangelio o el Espíritu de Dios no está presente en su vida. Quiere decir que si una persona no está predicando el evangelio,
sencillamente o es porque no lo conoce, o sencillamente el Espíritu de Dios no está dirigiendo tu vida. Entonces yo tengo que analizarme, Ricardo, ¿estás testificando? ¿Estás hablando con otra persona? ¿Le estás predicando el Evangelio? ¿Le estás compartiendo el Evangelio de Cristo? Si yo no lo estoy haciendo, no está todo perdido. ¿Qué pudiera yo hacer? Hay una promesa muy bonita en la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo no está dirigiendo mi vida porque ya yo me di cuenta que no estoy testificando y que no estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios, Lucas 11:13 declara, y esto lo está diciendo Jesús, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Quiere decir que si yo no estoy testificando y el Espíritu de Dios no está dirigiendo mi vida, yo puedo ir en oración y decirle al Señor, Señor, perdóname, he estado haciendo absolutamente nada para ti. Yo te quiero pedir que a partir de ahora tu Santo Espíritu dirija mi vida y tú me conviertas ahora en un recurso importante para compartir tu evangelio. Que tú me des la capacidad de testificar, que tu Santo Espíritu pueda guiarme a presentar el evangelio de salvación con tantas personas que así lo necesitan. ¿Qué desea lograr el Espíritu de Dios en nosotros? Dice Efesios 4:13, hasta que cada uno de nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué va a tratar de lograr el Espíritu de Dios en nosotros? Va a tratar de llevarnos al nivel de tener el carácter de Cristo. En otras palabras, si el carácter de Cristo está replicado en ti y está replicado en mí, la obediencia a la voluntad de Dios, la obediencia a su palabra, la obediencia a sus mandamientos va a ser el fruto natural, porque ahora ya no eres tú, sino el Espíritu de Dios, Cristo morando en tu vida. Romanos 8:28 dice exactamente lo mismo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir que desde que inició el plan de salvación, el objetivo de Dios era llevarnos a nosotros a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Es exactamente llevarnos al nivel que tenía Adán antes de caer, a imagen y semejanza de Dios. Dios quiere plasmar nuevamente su carácter en nosotros y colocarnos de nuevo en una condición donde el pecado ya no tenga control de nosotros. El Espíritu de Dios desea guiar nuestras vidas a ser una réplica de Cristo. Cada creyente bajo la dirección del Espíritu Santo, replicando el carácter de Cristo. Leamos estos dos textos interesantes. 2 Corintios 4:10 y 11 y Gálatas 4:19. Miren qué dice 2 Corintios 4:10 y 11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En otras palabras, el Espíritu de Dios quiere manifestar a Cristo a través de cada uno de nosotros. Ese es su proyecto, ese es su objetivo y ese es su propósito. Gálatas 4:19 declara, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. El deseo del apóstol Pablo era que Cristo fuese formado en cada creyente por medio del poder del evangelio y bajo la dirección del Espíritu de Dios. Cada hermano puede ser una réplica de Cristo en carácter, vida y obra. ¿No les parece a ustedes esto un asunto extraordinario? Si comparamos nuevamente la vasija del ser humano vacía con un globo transparente y a Cristo con un globo rojo, lo que estamos diciendo es que en el hombre espiritual lo está dirigiendo el Espíritu de Dios, Cristo lo está dirigiendo a través del Espíritu Santo. Si yo elegí como amo a Cristo, Cristo va a producir en mí así el querer como el hacer por su buena voluntad, colocando su carácter, su amor ágape en nosotros. Quiere decir que ahora Cristo dirigiendo mi vida va a cambiar mi gusto por las cosas del mundo a un gusto por las cosas espirituales. Ya no se trata de yo hacer lo que yo quiero, de yo comer lo que yo quiero, de yo vestirme como yo quiero, sino ahora se trata de Cristo, quien está vistiéndome como Él quiere,
enseñándome lo que debo comer como Él quiere, guiándome como Él quiere, llevándome la adoración que Él quiere, y Cristo ahora transformando mi vida y dirigiéndola. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo señala que al elegir a Cristo como amo, ya no es Él quien hace lo malo, sino Cristo quien mora en Él. El texto dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En síntesis, el hombre carnal, el amo pecado, guía su vida. En el hombre espiritual, el amo Cristo guía su vida. ¿A quién vas a escoger tú hoy? ¿Al pecado o a Cristo? Si en realidad el Espíritu de Dios no estaba morando en mi vida, entonces es muy probable que yo esté en control de todo lo que yo quiero hacer con mi vida y voy a estar manejándome a mi antojo. Si Cristo está dirigiendo mi vida, entonces Cristo me estará guiando en la ruta de la obediencia, en la ruta de la palabra de Dios. Dios desea llevarnos a cada uno de nosotros a poseer la mente de Cristo de tal forma que asumamos el mismo nivel de compromiso de aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 1 Corintios 2:16 dice de manera impresionante, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, se está refiriendo a la iglesia, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios nos está hablando a través de esta crisis, de esta pandemia, de esta situación, sea provocada, sea real, sea ficticia, sea de mala fe o sea de buena fe, sea lo que sea. Dios nos está también diciendo a nosotros, ustedes tienen que reenfocarse, ustedes tienen que decirle al mundo que el tiempo se está acabando y tienen ahora que salir adelante a sembrar. Dios le está pidiendo a su iglesia que le comparta al mundo en crisis la verdad de la salvación y nos llama a todos a sembrar. Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 221, declara, si los cristianos actuaran de concierto, avanzando como un solo hombre, bajo la dirección de un solo poder, para la realización de un solo propósito, conmoverían al mundo. Si todos nosotros estamos unidos como una sola persona, con una sola dirección, con un solo poder del Espíritu de Dios, para realizar el propósito de sembrar, el mundo temblaría, dice esta verdad, que para mí es una verdad absoluta. Mateo 24:14 declara, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Queremos que Cristo venga? Prediquemos el evangelio. Si tú quieres mantenerte en un estado de mediocridad espiritual y seguir jugando a ser cristiano, perfecto, lo puedes hacer. Pero solo el Señor ha prometido venir cuando su palabra alcance la redondez del globo terráqueo. Seamos parte de esta misión, seamos parte de este llamado, seamos parte de la visión de Dios. Yo quiero desear que Dios bendiga a nuestra iglesia, regalo de Dios hoy, que cada uno de nosotros podamos entender la importancia de sembrar correctamente y que nuestra iglesia pueda llevar fruto para aquel que ha dado la semilla y que ha decidido también hacer prosperar nuestra siembra. No nos desanimemos, continuemos compartiendo el mensaje de verdad, continuemos compartiendo la verdad de la cruz de Cristo, la verdad de la salvación por medio de la justicia de Cristo y la verdad de la obediencia a los mandamientos de Dios. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia de la salvación y permitamos que el Espíritu de Dios continúe dirigiendo nuestras vidas. Que Dios les bendiga de manera especial en este sábado y es mi deseo sincero que un día cada uno de nosotros podamos encontrarnos todos juntos en la Nueva Jerusalén, bajo el árbol de la vida, viendo este impresionante árbol que Dios sembró para que nosotros disfrutemos eternamente. Dios les guarde.